medidas contra la inflación y me parece que ese marca el cambio de una nueva etapa después de la aprobación en el Senado. Vamos a hablar de esto con nuestro próximo entrevistado y por eso volvemos a recorrer el país para encontrarnos con él. Le agradecemos al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, por esta conexión con la tercera edición de DTV. Bueno, ¿cómo está, diputado? Un poco más descansado, entiendo, a estas horas, luego de una arduísima tarea muy constructiva también la semana pasada, que la vimos en vivo y en directo acá en Diputados TV. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Sí, bueno, descansamos un poquito en relación a la semana pasada, que fue hiperintensa, para decirlo de alguna manera, pero satisfecho porque, bueno, hicimos todo un recorrido, pudimos escuchar todas las opiniones, todas las expresiones diversas. Abrimos en la comisión un debate amplísimo también, donde en un punto, como se estaba negociando la redacción de la ley, tuvimos que pasar a un cuarto intermedio, pero no había más oradores porque se había agotado la lista de oradores. Así que satisfecho, porque teníamos la tarea de lograr esa media sanción y se logró. Y por lo que estoy viendo y escuchando, ayer el Senado, en 15 minutos, la Comisión de Presupuesto del Senado dictaminó. Así que me imagino que mañana también tendrá un trámite menos arduo que el nuestro. El número de los senadores es menor y por lo tanto incluso naturalmente hay una cantidad menor de intervenciones. Así que confío en que efectivamente el viernes el Poder Ejecutivo pueda sancionar esta ley que no, voy a decir lo que vengo diciendo desde el principio, que no genera ninguna razón para festejar nada, simplemente abre una ventana de tiempo en la cual el país podrá intentar desarrollar políticas públicas que hagan a mejorar las condiciones de vida de la gente, que de eso se tiene que tratar siempre todas las políticas. Acá esencialmente se está tratando de salir de una situación de inviabilidad, como era este cronograma imposible de cumplir, para pasar a uno de viabilidad que nos da una ventana de 4 años y medio de tiempo hasta que tengamos que empezar a encarar los desembolsos con el Fondo Monetario Internacional. Como ya se negoció con los acreedores privados y también hasta creo el segundo semestre del 2025 no comienzan a vencer los bonos refinanciados con los acreedores privados, podríamos decir que uno de los torniquetes que ha tenido el país a lo largo de los últimos años, que es la restricción externa, tiene un alivio temporal importante al haber logrado diferir en el tiempo tanto la obligación con los bonistas como la obligación con el Fondo Monetario. Si mañana se logra esa sanción, se convierte en ley lo que ahora tiene media sanción. Y ahí en ese marco tendrán que venir las políticas públicas, insisto, por eso creo que simbólicamente el presidente dice el viernes vamos a lanzar la guerra contra la inflación y contra la especulación y contra la concentración económica y demás, porque también está marcando como una suerte de antes y después o nuevo punto de partida a partir de resolver este problema del endeudamiento externo. Resolverlo no, diferirlo, vuelvo a repetir, generar una ventana de tiempo para tener una oportunidad diferente. ¿Y cree que se va a tramitar diferente las opiniones adversas dentro del bloque? Porque todos firmaron el dictamen, aunque hubo 2 con disidencias parciales, pero todas las expresiones del Frente de Todos, en definitiva, en la Comisión de Presupuesto, apoyaron este dictamen, en definitiva. ¿Cree que se tramita diferente que en diputados las diferencias? No sé, porque yo no soy senador. Bueno, pero tiene mucha experiencia política. Pero lo que pasa es que yo vengo, no es nuevo, ustedes me lo han escuchado decir alrededor de este y de otros temas. A veces
a veces creo que se magnifican las diferencias y no se termina de entender definitivamente que nosotros tenemos una coalición que nos hemos aburrido de decir que es amplia, diversa y plural, y que eso traducido quiere decir que no necesariamente estamos de acuerdo en todo, y que en definitiva tenemos un espacio común que implica que tenemos más coincidencias que diferencias, pero que tenemos que asumir que frente a temas puntuales, concretos, no todos opinemos igual. Pasó ya otras veces, pasó cuando se trató el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pasó cuando se trató no hace mucho el tema de la prolongación de los mandatos de los intendentes, digamos, de la posibilidad de... En la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que la uniformidad no es una regla, lo cual no quiere decir que uno no trate de tener el mayor consenso posible al interior del espacio, pero tal vez nos tengamos que acostumbrar a que tenemos que convivir con esta idea que en el espacio no todas las visiones sobre todos los temas son coincidentes, y tal vez no tengamos que, si todos somos capaces de asimilar eso, el tema pierda dramatismo, digamos. Fíjense que nadie ve dramático que haya como 10 bloques en Juntos por el Cambio. Nadie lo ve como una cosa dramática. Van a la reunión de labor parlamentaria y van como 10 de Juntos por el Cambio, de los subbloques de los grupos en lo que está dividido. Y eso pareciera que es normal, y eso también expresa seguramente opiniones diversas, como se ve en las declaraciones, por ejemplo, hasta respecto del tema de la refinanciación con el Fondo Monetario. Hay matices, no todas las opiniones son iguales. Creo que tenemos que bajarle dramatismo al tema y tratar de asumir que vamos a tener que convivir con escenarios y situaciones más complejas. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. En las últimas horas, un compañero suyo, el diputado Pablo Carro, presentó un proyecto de ley para que el aporte solidario que se votó en su momento en pandemia se pueda replicar nuevamente y establecerse por 10 años con el objetivo de, en el marco del pago de la deuda con el FMI. ¿Usted cómo lo ve? No conozco el proyecto, conozco el título porque lo vi en los diarios. El proyecto tendrá que tener entrada, tendrá que tener giro y yo tengo que verlo en todo su desarrollo. Nosotros aprobamos un proyecto por un año, un proyecto que lo definimos como extraordinario y por única vez. Por lo tanto, eso es lo que yo interpreto que se trata de otro proyecto. Estoy de acuerdo que en el objetivo, es decir, lo que creo que el diputado Carlos está planteando es la necesidad de que los que tienen mayor capacidad contributiva contribuyan más a resolver los problemas que tiene el pueblo argentino o la grande mayoría de los argentinos que no le alcanza el sueldo para comer. Él, como una persona que además viene del sector sindical y es integrante de la CTA, etcétera, creo que tiene el sentido de esa iniciativa, pero yo sin problema voy a dar una opinión una vez que lo lea en detalle, intercambio opiniones. Ustedes comprendan que en el lugar que yo ocupo, frente a un proyecto, no puedo opinar por un título. No debo opinar por un título porque mi opinión tiene una cierta relevancia en el debate de este tipo de cuestiones y entonces creo que lo tengo que manejar con prudencia particular. Diputado Heller, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Diputado, el presidente de la Nación habló de que el viernes va a presentar un programa para luchar contra la inflación, habló de una guerra contra la inflación. Algunas de esas ideas se filtraron en las últimas horas, está esta idea de algún tipo de control de precios, fijar, también más retenciones, limitar un poco exportaciones. Por un lado, ¿usted cree que es tarde
esta idea de, se acordó tarde el presidente de combatir la inflación, ya pasaron 2 años de gobierno, la inflación está por las nubes, hemos llegado a niveles desorbitantes y por otro lado, no sé si estas medidas que han trascendido, usted las comparte. A ver, te agradezco la pregunta porque es yo diría, un tema de una enorme trascendencia. Yo diría que un médico, antes de diagnosticar remedios, de recetar, necesita diagnosticar. Es decir, el problema que nosotros tenemos con la inflación es que lo primero que tenemos que tener es un adecuado diagnóstico de por qué hay inflación. Y cuando tengamos ese adecuado diagnóstico, seguramente podremos pensar cuáles son los remedios para atacar el mal. Lamentablemente, en economía no es como en medicina. Y aparece la ideología en el medio y aparecen las visiones y la forma de pensar. Entonces, aparecen los que dicen que la inflación es un fenómeno monetario y entonces lo que hay que hacer es no emitir. Y estamos los que creemos que la inflación es un fenómeno multicausal y que entonces hay que atacar la multicausalidad que genera esa inflación. Yo vengo insistiendo en que a través de la historia podría contar todas las campañas que ha habido antiinflacionarias en la Argentina, con lo cual estamos claros que esto viene de arrastre y que sí, es un problema muy difícil de resolver. Pero sin irnos demasiado lejos, uno podría decir que en los 90 se intentó frenar la inflación con la convertibilidad, lo cual implicaba eliminar la emisión monetaria porque solo se podía emitir pesos en relación a la reserva de dólares que se tenía, y si no había dólares no se podía emitir pesos. Eso funcionó durante un tiempo porque se conseguían dólares privatizando las empresas del sector público, las famosas joyas de la abuela. Cuando se acabaron las joyas de la abuela, el sistema entró en crisis y entonces vinieron las cuasimonedas. Las provincias no podían pagar los sueldos porque no había emisión monetaria y entonces tenían que emitir patacones y todas las otras monedas que se crearon para poder pagar los sueldos del sector público. Hagamos memoria, porque uno se va olvidando de las cosas. Hasta que después vino el gobierno de la Alianza y terminó en la crisis que terminó, en la corrida bancaria, porque la gente iba a los bancos a buscar dólares que no había, porque el sistema estaba dolarizado y era un disparate que un país que no emite dólares tenga un sistema financiero en dólares, una cosa imposible de sostener. Ningún sentido común racional puede entenderlo o aceptarlo. Entonces, cuando uno dice multicausalidad, alguna vez nos dijeron que el tema era que los precios aumentaban porque los salarios subían mucho y los precios venían detrás y lo que hacían era recomponer el costo salarial por los aumentos. Bueno, no es la situación actual, está claro que los salarios se vienen recomponiendo más por lentamente. Detrás de primero aumentan los precios. Nos dijeron que era por el tipo de cambio. El tipo de cambio viene por atrás de los precios. Nos dijeron que era por las tarifas vienen por detrás de los precios. La emisión viene por detrás de la inflación. Es mentira que tenemos una explosión inflacionaria. La base monetaria, febrero 2022, febrero 2021 creció 45%, menos que la inflación. Es decir, se emitió por detrás de la necesidad de ponerle moneda al aumento de los precios. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué aumentan los precios? Yo digo, ¿no será la hora de poder analizar los costos de producción de las cadenas productivas que marcan la variación que hay entre lo que cobra el productor primario en la base y lo que paga el consumidor en la góndola? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumentan los precios? Porque este es el tema. Yo haría otra pregunta más concreta. Hay un sistema de precios cuidados donde se acordó que 1.300, 1.400 productos iban a aumentar 2% mensual.
habría que revisar, la Secretaría de Comercio debería revisar esos 1.400 productos y sancionar a todas las empresas que aumentaron más del 2% mensual. Sí. Porque eso es un acuerdo entre el gobierno y el sector privado con números establecidos. 2% mensual se estableció que era lo que podían aumentar esos productos. Ahora, Entonces, ¿por Heller, qué aumentaron más? Heller, para usted entonces la emisión no es ningún tipo de causal de inflación. Pero, Martín, a ver, hagámoslo juntos. La emisión es un problema desde el punto de vista de que puede generar aumento de precios cuando la gente tiene más plata en su poder y compra más, y esa mayor demanda puede hacer subir los precios. Esa es la teoría. No es lo que está pasando. No estamos en una explosión de demanda que justifique que suban los precios. Estamos recuperándonos de una caída enorme de la demanda y festejamos, y creo que está bien que festejemos porque es un logro, que en el año 2021 logramos recuperar lo que se perdió en el año anterior y estamos como estábamos antes de la pandemia en el nivel de actividad económica. Pero no estamos en una explosión de demanda que justifique que los precios aumentan porque la gente tiene más plata en el bolsillo. Entonces, ¿de dónde la emisión genera aumento de los precios? ¿Dónde se expresa? ¿A través de qué mecanismo la emisión genera que aumenten los precios? Pero entonces, no tiene un sentido real eso. Pero entonces, diputado... Porque los precios tendrían, Sí. los precios tendrían que aumentar en relación a los costos que tienen las empresas y a su rentabilidad. Ahora, si las tasas de interés bajaron, si el tipo de cambio para aquello que importa viene muy por detrás de los precios, si los salarios pelean para empatar con los precios, si las tarifas estuvieron 2 años congelados, ¿dónde está la razón? ¿Por qué tienen que aumentar los precios en el mercado interno argentino? Porque los precios internacionales, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania, aumenten. ¿Por qué? Tienen que aumentar en todo caso en la proporción y en la incidencia que eso tienen los costos internos, pero no porque aumentan los precios internacionales. Y diputado, ¿y ahí el rol del Estado? ¿Me explico, Martín? Sí, pero digo, yo sigo pensando que es una de las... Porque es muy importante que Martín me plantea y creo que merece que lo discutamos y lo profundicemos un poquito. Sí, sin duda. Sí, está claro. No, yo en ese sentido lo que le quiero preguntar entonces es qué rol tiene el Estado, ¿no?, para intervenir en esa situación si justamente usted está describiendo que no es la emisión monetaria el principal problema y, bueno, ayer los números muestran que los alimentos aumentaron más del 7%, que es en lo que gasta los trabajadores gastamos nuestro salario, en definitiva, ¿no? Así es, firmo al pie la declaración. Coincido, porque además la inflación de los pobres es la de los alimentos y del transporte, y es lo que más aumentó y es lo que aumentó por encima del índice. Entonces tenemos que actuar y el gobierno, el Estado, tiene la responsabilidad de proteger a esos sectores. Y vuelvo a decir, ¿por qué aumentan? Porque si no aumentaron los costos, ¿por qué aumentan los precios? Es la gran pregunta. Porque ese es el tema. Muy bien. Entonces, por eso digo, yo soy miembro del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Y al respecto, entonces opino, doy una opinión. Hubo acuerdos de precios. Los acuerdos se suscribieron entre el Estado y el sector privado. Yo creo que el Estado tiene todo el derecho de ir artículo por artículo a ver por qué diablo aumentó fuera del acuerdo de precio, porque si todos hubieran cumplido el acuerdo de precio, no tendríamos el aumento de precio que tenemos. Entonces quiere decir que claramente no se ha cumplido el aumento de precio. ¿Por qué no se cumplió? No se cumplió porque algunos, por la expectativa de lo que podía pasar, de que supuestamente iba a haber una devaluación, de que si supuestamente no se acuerda con el fondo, que supuestamente porque hay guerra entre Rusia y Ucrania, entonces los precios internacionales, por eso aumentan los precios. Entonces no va. Nosotros tenemos que lograr o el acuerdo de precios es una cosa que se respeta, o el gobierno tiene que dar un paso más y más que acuerdo de precios tiene que establecer precios máximos y decir, estos son los precios.
Pero Heller nunca funcionó desde la época de los romanos para acá. Funcionó, Martín. ¿Y qué es lo que funcionó, Martín? No, ¿Qué pero es lo digo, que funcionó? pero usted sabe mucho más que nosotros. Esa, nunca funcionó. No, pero digo, el control de precios, Martín? La tablita de precios, de control de precios nunca funcionó. Digo, me parece que, no sé si es una herramienta hoy pregunta, Pero, ¿y qué funcionó? ¿Qué funcionó? Porque saquemos los preconceptos. Decime qué política funcionó. Evidentemente la inflación es un problema grave y recurrente, y decir que no funcionó, eso, y yo te digo, ¿qué funcionó? ¿Las metas de inflación funcionaron? No, ni ¿Querés que te haga la cuenta de cómo le fue con las metas de inflación? No, pero fijémonos ¿Qué funcionó? ¿La libertad de mercado funcionó? ¿Qué es lo que funcionó en la Argentina? Nosotros tenemos un problema recurrente. Entonces, la responsabilidad de la representación del interés del conjunto de la sociedad la tiene el Estado, no el mercado. Definitivamente hay que asumir que la tiene el Estado. Y el Estado es el que tiene que hacer cumplir las reglas. Y el Estado puede ir por el camino del acuerdo, que es lo que ha intentado este gobierno todo el tiempo. Además de los acuerdos, ¿por qué otro lado podría intervenir? Usted mencionaba lo de las cadenas de producción. Acabo de decir lo que quiero decir. Revisen. En lo final, en el 2014, creo, sancionamos 3 leyes que eran las que le daban potestad al Estado para intervenir en las cadenas de valor. Y creaban incluso un tribunal para analizar los casos de no cumplimiento de lo que se establecía en los acuerdos. Esas leyes se fueron amparadas. La justicia hizo lugar a los amparos de inmediato, como ha hecho con otras cosas, como hizo ahora con el tema, por ejemplo, de la televisión por cable, internet y otras cosas, que el Estado declaró de interés público y por lo tanto cuyas tarifas tiene que fijar el ARSAT. Se lo dijo el presidente el otro día en el discurso en la Asamblea Legislativa, incluso con la Corte Suprema sentada ahí. Dijo, hace 2 años que salió un amparo contra esta resolución que yo tomé, que tomó el Poder Ejecutivo, y la Corte no se ha expedido 2 años después. Tenemos un problema real, objetivo. Entonces, aquellas leyes permitían esto que yo le estoy diciendo, y esas leyes quedaron sin efecto durante el gobierno de Macri. Y yo creo que habría que reeditarlas, pero también reconozco que no tenemos la fuerza parlamentaria para reeditarla. Eso es una cuestión objetiva que ustedes no pueden ignorar porque lo conocen igual que yo. En el Parlamento no alcanza con tener buenos proyectos, hay que tener mayoría de votos, porque el mejor proyecto, si no tiene mayoría, no se aprueba. Entonces, esta es una desgraciada realidad, pero está bien, así funciona la democracia. Es parte de las condiciones. Claro, es parte de las condiciones. Entonces, el Poder Ejecutivo, con los márgenes que tiene que actuar, y por eso yo digo, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Comercio, avanza en una política de acuerdos. Lo que pasó hoy con el sector de la carne. Sí. El sector de la carne le dice al gobierno, hemos decidido dejar de entregar los cortes populares. Y el gobierno le dice, muy bien, los que dejan de entregar los cortes populares no van a poder exportar más. No tienen autorización. Ya está, levantaron la medida, van a volver a entregar los cortes populares. El Estado tiene que ejercer el poder de policía, el poder de acción que tiene delegado por la voluntad popular. Y debe hacerlo transitando la búsqueda del acuerdo entre los sectores. Yo soy enemigo de la aplicación de las medidas, pero si la contraparte no me responde, yo tengo como Estado todo el derecho a exigir que se cumpla. Pero, diputado, en este contexto político, ¿cómo lo ve? Porque también cuando se empezó a hablar esta semana sobre elevar algunos puntos de las retenciones, sobre el impacto del acople que tienen los precios internos con los precios internacionales, ya ha habido tensiones, en definitiva, ¿no? Porque el gobierno tiene la fuerza política hoy, y también digo en términos de lo que ha sucedido en estos días en el Parlamento, ¿hay respaldo para confrontar de esta manera? Porque requiere también, una posición de fortaleza, en definitiva. Perdón, otra vez. ¿Y entonces qué? No, estoy de acuerdo. Sí, si no hay alternativa a todo eso. Eso es la política. No, pero yo le digo entonces que, Heller, a ver,
A ver. Más allá del intervencionismo, yo creo que son recetas que no necesariamente han dado buenos resultados. Pero por el contrario, tampoco se incentiva al consumo, tampoco hay un gran incentivo a la producción en el sentido de dar créditos, como está ocurriendo en muchos países de América Latina donde no tienen el nivel de inflación que tiene la Argentina. Fijémonos en las recetas que dan, no digo de países del primer mundo, pero en países de América Latina, donde se incentiva mucho el consumo, donde se generan programas de incentivo a la producción y eso genera un círculo virtuoso, no con intervencionismo, digo. Perdón, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. ¿Qué país? Por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Chile. No, perdón. Vos sabés que viven en Buenos Aires, en la Argentina, más uruguayo que en el Uruguay. No me digas eso. Pero algunas cosas son eslogan. No compren eslogan, muchachos. Miren, no hay. Vos decís incentivar el consumo. ¿Vos conocés otra manera de incentivar el consumo que mejorándole el sueldo a la gente? Aumentando los ingresos de la gente. ¿Cómo hacés para mejorar el consumo sin que la gente gane más en términos reales? ¿Cómo se hace? No, porque si no es una frase. ¿Cómo haces para...? Después te voy a decir una cosa. ¿Vos sabés que la Argentina tiene el año pasado récord de exportaciones? Récord histórico de exportaciones. Esa cosa de que hay que exportar más, claro que hay que exportar más, pero ha crecido enormemente la exportación. Vos sabés que para encontrar el nivel de importaciones, y sobre todo importaciones de insumos industriales, piezas, etcétera, creo que hay que irse hasta el 2012 para encontrar un año con el nivel del 2021 en la Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir incentivar el consumo? ¿Cómo incentivás el consumo si los precios aumentan más que los salarios? Sí. Si vos no lográs controlar los precios. Y además, vuelvo a repetir. Si tenés que disponer de tu dinero para sobrevivir. Así es. Entonces, pero quiero seguir. El mundo entero funciona con una cuestión. Donde no regula el Estado, las reglas las pone el mercado. Y a mi juicio, y acá entra la manera de pensar de cada uno tiene, yo no creo que el mercado pueda representar los intereses del conjunto de la sociedad. Esa es una responsabilidad que tiene el Estado. Desde luego que la Argentina tiene un fenómeno de inflación exorbitante, que no tiene mucho sentido. Pero vuelvo a repetir, para decir cuáles son los remedios, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las causas. No hay emisión monetaria en este momento, va por detrás de la inflación. Los precios aumentan más que la emisión monetaria. Si hubiera restricción monetaria mayor que la que hay, eso sería recesivo, eso sería ajuste. No se puede restringir la emisión monetaria más de lo que está, porque se generaría un problema. Entonces hay que trabajar sobre las variables que hacen que los precios aumenten. Que se emita. Miren, hoy se emite y lo que se emite se esteriliza, porque o lo toma como hoy mismo. Sí. Hoy el Tesoro tomó 380.000 millones de pesos para cubrir vencimientos que tenía de la deuda en pesos y ir estirando los plazos también para ir haciéndolo de una manera más posible de afrontar. Esas renovaciones que se hacen de deuda interna también permiten achicar la necesidad de emisión, porque el Tesoro poco a poco se está financiando cada vez más en el mercado de capitales local. Es decir, que hay un conjunto de políticas que van funcionando. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo le llega la plata a la gente para que la emisión sea inflacionaria? ¿Por qué canal le llega la plata a la población para que eso haga subir los precios? Piénsenlo, no tiene sentido. Es un eslogan que nos instalan desde ciertos sectores y tiene una gran capacidad de instalación mediática y terminamos comprándolo y lo repetimos. No se puede sostener, no tiene sustento esa idea. Gracias, diputado, por esta nota y sobre todo por estos comentarios súper didácticos. El apasionamiento, pero el tema viene bien. Lo justifica. Siempre viene bien y no viene... Tiene que ser apasionado, está bien que sea apasionado, Heller.
No, y además la No es mala la y por pasión. eso La explicación es clara. Discutimos para llevarle claridad a los que nos están Por mirando. supuesto, forma Un parte de la abrazo democracia el enorme. debate. Eso le agradecemos porque Así mucha es. claridad también en sus Un abrazo conceptos enorme. y mucha paciencia también en las explicaciones para entender claramente lo que estaba planteando. Así que gracias y nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.